Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Anne Herzel brilló en París, pero ¿qué dijo realmente sobre Kerem Bürsin? Quédense hasta el final para descubrirlo. En los últimos días, el mundo de la moda y el espectáculo estuvo enloquecido por la participación de Anne Herzel en uno de los desfiles más esperados de París. La actriz turca, reconocida por su carisma y su estilo impecable, fue una de las invitadas estelares, y no solo deslumbró con su look, sino también con un comentario inesperado que hizo girar todas las miradas hacia Kerem Bürsin, su excompañero de pantalla y con quien alguna vez se la vinculó sentimentalmente. Todo comenzó cuando Anne llegó al desfile con un vestido elegante que rápidamente captó la atención de los fotógrafos. Las cámaras no dejaban de enfocarla, y ella sonreía con esa seguridad que tanto la caracteriza. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, al responder a una pregunta de un periodista, la actriz mencionara el nombre de Kerem en un contexto sorprendente. Según los testigos, Anne dijo con una sonrisa ligera, Kerem siempre decía que París era el lugar perfecto para comenzar de nuevo. Hoy entiendo a qué se refería. Ese comentario bastó para encender las redes sociales. Los fans comenzaron a especular sobre si se trataba de un mensaje directo a Bürsin o simplemente una frase al aire cargada de nostalgia. Lo cierto es que la química entre ambos sigue siendo tema de conversación y, aunque cada uno ha seguido con su vida, el público aún sueña con verlos juntos otra vez, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Un reportero intentó profundizar y le preguntó directamente si había mantenido contacto con Kerem en los últimos meses. Anne, con una actitud elegante pero firme, respondió, lo respeto mucho, y siempre desearé que le vaya bien. A veces la vida nos lleva por caminos diferentes, pero eso no significa que olvidemos lo que aprendimos. Esa declaración fue interpretada por muchos como un mensaje de cariño y admiración hacia su excompañero, aunque sin confirmar nada más. Por otro lado, algunos asistentes aseguran que, detrás de cámaras, Anne fue escuchada conversando con una diseñadora francesa sobre Kerem. Él siempre me animaba a soñar en grande, incluso cuando yo dudaba de mí misma, habría dicho. Aunque estas palabras no fueron grabadas oficialmente, el rumor corrió como pólvora y reforzó la idea de que todavía hay un vínculo especial entre ellos. Kerem Bürsin, por su parte, no tardó en reaccionar en redes sociales. Apenas unas horas después del desfile, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en blanco y negro de la Torre Eiffel con la frase, «Algunos sueños nunca mueren». Aunque no mencionó a Anne directamente, sus seguidores no tardaron en relacionar ese mensaje con lo que la actriz dijo en París. Los comentarios se llenaron de corazones y de frases como «reconciliación a la vista» o «el destino los une otra vez en París». Pero la historia no terminó ahí. Los medios internacionales comenzaron a recoger la noticia y pronto portales de entretenimiento en diferentes idiomas publicaron titulares sobre la posible reconexión entre Anne Herzel y Kerem Bürsin. Incluso en foros de fanáticos en América Latina, Europa y Medio Oriente, los debates se volvieron intensos. ¿Se trataba de un simple guiño amistoso o había algo más profundo detrás de esas palabras y gestos? Las opiniones se dividieron. Algunos seguidores recordaron que, durante la filmación de su telenovela Juntos, las miradas y la química eran tan auténticas que era imposible no sospechar que existía un vínculo real más allá de la ficción. Otros, en cambio, defendieron que tanto Anne como Kerem han demostrado ser profesionales que saben mantener su vida privada lejos del ojo público y que cualquier especulación es simplemente producto del deseo de los fans. En medio de esta ola mediática, las marcas de moda no perdieron la oportunidad de capitalizar la situación. Varias firmas comenzaron a lanzar campañas digitales donde mencionaban a ambos actores, insinuando la posibilidad de verlos nuevamente como embajadores conjuntos. Este detalle incrementó aún más las expectativas, ya que la industria sabe perfectamente cómo aprovechar el interés del público para generar conversación y visibilidad. Además, se supo que en los próximos meses Anne Herzel podría participar en nuevos proyectos internacionales, lo que abre la puerta a posibles coincidencias con Kerem en eventos globales. La prensa ya especula con la idea de verlos en alfombras rojas o incluso en colaboraciones inesperadas. Todo esto alimenta el imaginario colectivo de sus seguidores, que no dejan de soñar con un reencuentro público. Mientras tanto, Kerem Bürsin continúa trabajando en sus propios proyectos audiovisuales y ha sido visto recientemente en reuniones con productores de cine independiente.
Este enfoque artístico y más personal le ha valido el reconocimiento de la crítica, pero también demuestra que, aunque los rumores giren en torno a su vida privada, su carrera sigue creciendo de manera sólida y coherente. Lo más interesante es que tanto Ande como Kerem, de forma indirecta, parecen alimentar la narrativa. Ninguno de los dos desmiente rotundamente los rumores, pero tampoco los confirma. Se mueven en ese delicado equilibrio que mantiene viva la atención mediática sin comprometer demasiado su intimidad. Y quizá ahí radica parte de la magia, el misterio. En plataformas como Twitter, TikTok e Instagram, los hashtags relacionados con ambos alcanzaron cifras récord de visualizaciones en cuestión de horas. Videos de fanáticos editando escenas de la pareja, comparando entrevistas antiguas y recopilando coincidencias actuales, se viralizaron con facilidad. Incluso se organizaron transmisiones en vivo entre comunidades de fans para discutir cada detalle, como si se tratara de un episodio más de la telenovela que los unió. Un analista de la industria del espectáculo señaló que este tipo de dinámicas reflejan un fenómeno moderno: la audiencia ya no se limita a consumir contenido, sino que también participa activamente en la construcción de narrativas alrededor de las celebridades. En este caso, los fanáticos actúan casi como guionistas invisibles, creando teorías y conectando puntos que, en muchos casos, ni los propios protagonistas habían imaginado. Por supuesto, también existen voces críticas. Algunos periodistas argumentan que este tipo de rumores distraen de los verdaderos logros profesionales de ambos actores. Ande Ercel ha trabajado arduamente para consolidarse como una figura global de la moda y la actuación, y Kerem Bürsin ha demostrado una gran versatilidad artística. Reducirlos únicamente a un posible romance sería, según estas voces, una manera injusta de opacar sus trayectorias. Sin embargo, el público tiene una fascinación natural por las historias de amor, especialmente cuando involucran a dos personas carismáticas y exitosas. Y aunque nadie sabe con certeza qué ocurrirá en el futuro entre ellos, la expectativa por cada gesto, palabra o coincidencia sigue intacta. Al final, lo que queda claro es que tanto Ande como Kerem han trascendido la barrera de ser simples actores de telenovelas para convertirse en fenómenos culturales que movilizan audiencias a nivel internacional. Su influencia va más allá de las pantallas y se entrelaza con la moda, la música, la publicidad y, sobre todo, con la imaginación colectiva. Así que, queridos seguidores, la historia de Ande y Kerem en París no solo nos dejó un momento inolvidable en el desfile, sino también una nueva ola de ilusiones y debates que seguirán vivos durante mucho tiempo. ¿Será este el inicio de una nueva etapa en su relación, o simplemente una coincidencia que el destino quiso regalarnos? El tiempo lo dirá, pero mientras tanto, las redes sociales y los medios de comunicación seguirán alimentando este misterio que mantiene a todos expectantes. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue una simple frase llena de nostalgia o un mensaje directo hacia Kerem Bürsin? Me encantaría leer sus comentarios. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir este video con sus amigas. Nos vemos en el próximo contenido.